Así que todos reciban un abrazo del Señor, todos sean bendecidos en esta mañana. Y les quiero decir, mis amados hermanos, que en esta mañana el Señor ha puesto una palabra bien preciosa en mi corazón y la vamos a buscar porque ella se encuentra en el libro final. No se le va a complicar a usted buscar este libro. Es el libro de Apocalipsis, libro que hemos estado estudiando por casi 2 meses aquí. Amén. Pero quiero ir al capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14 hasta el 22. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escuche bien, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra en esta hora. Gracias te doy, Padre, por este día tan especial. Gracias, Padre, porque te hemos adorado, Señor. Hemos sentido tu presencia, Señor, y sabemos, Padre, que nuestra adoración ha llegado al trono de tu gracia. Y ahora, Padre, que nos sentamos, Señor, a la mesa para recibir el alimento espiritual, que es tu palabra. Te suplico, Dios, una vez más, que tú agudices nuestros oídos, que tú, Señor, ponga nuestra mente, nuestro sentido, Señor, claro, Señor, para poder, Señor, poner atención a tu palabra. Me pongo en tus manos, Dios, para que seas tu Dios usándome como un instrumento una vez más para tu gloria. Te doy la honra y la gloria a ti, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados. Gloria al Señor. He titulado este mensaje rico, pero pobre. Eso como que rico, pero pobre, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que usted pueda ser rico
pero a la misma vez, ante los ojos de Dios, ante la opinión de Cristo, es muy diferente. O sea, en otras palabras, una cosa es, este texto se trata de lo que, una cosa es usted, lo que usted piensa, su opinión de usted mismo o de la iglesia, en este sentido de la iglesia Laodicea. Y otra cosa es cómo Dios vio aquella iglesia. Y otra cosa es cómo Dios se siente de aquella iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Es interesante cuando usted busca en la Biblia comentarios bíblicos sobre esta última iglesia. Son 7 iglesias del Apocalipsis, donde Dios le dice al apóstol Juan, que estuvo en Patmos, encarcelado, le da la revelación completa del Apocalipsis y le da un mandato y dice: escribe a las 7 iglesias. Hay un mensaje de parte mío que yo quiero que ellos reciban. Y le dijo: escribe. Y una de estas iglesias fue Laodicea. Fíjense que es interesante algunos datos que hay que tener en mente para comprender bien este mensaje. La primera cosa que nosotros sabemos de Laodicea es que era una ciudad opulenta, una ciudad próspera, una ciudad que ellos se jactaban por algunas cosas que ellos tenían, y entre ellas era que allí en Laodicea había un centro de comercio, había un centro grande que si nosotros fuéramos a comparar podríamos decir como un Wall Street. Se movía el dinero. La gente que vivía allí era gente pudiente. Inclusive, déjeme decirle que en el año 61 después de Cristo hubo un gran terremoto que destruyó toda la ciudad. Y ellos rehusaron, los ciudadanos de allí, de aquella comunidad de Laodicea, ellos rehusaron recibir recursos financieros para restaurar la ciudad, porque tenían tanto dinero que ellos le dijeron: nosotros no necesitamos dinero para reconstruir. Y fue así que ellos pudieron reconstruir esa ciudad de Laodicea. Otra cosa importante que los distinguía a esta ciudad era que había un centro de medicina superior conocido en todo el mundo. Había una escuela que ellos se distinguían allí por el ungüento para los oídos y también el ungüento o el colirio, que más bien, como menciona aquí, es un tipo de polvo que se usaba para curar enfermedades de la vista. Era curativo, el colirio. Y ellos se distinguían. Había muchos médicos famosos que inclusive sus nombres estaban en las monedas de aquella ciudad. Ellos se jactaban también de esto, de que eran personas muy conocidas en el campo de la medicina. Y por tercero, esta ciudad se conocía por la importación de telas costosas, telas lujosas, que eran muy conocidas en todo el mundo. Ellos eran muy conocidos por estas 3 cosas: tener una fabricación de texturas, hacían unas prendas de vestido costosas, de lana. Era algo, como decir, comparado con Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, todas esas marcas, ¿verdad?, que nosotros vemos ahora de prominentes personas de la moda. Estas personas tenían tremendas telas. Y esta iglesia, lamentablemente, fíjese, cuando usted lee, es la única iglesia
de 7, que no recibe ningún elogio de parte de Dios. Sardis también no recibió elogio, pero sin embargo Sardis, dice la palabra, que habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Pero aquí, en la Odisea, no hubo ningún elogio. No hubo nada de eso. Y es a esta iglesia que el Señor le escribe esta carta. Y estas cartas eran difundidas a la iglesia local, esta personalmente, pero también a otras iglesias. Lo interesante de estas cartas del Apocalipsis a estas iglesias, usted se podrá preguntar qué relación o qué importancia tiene para nosotros, para este tiempo, para las iglesias de hoy. Si fue escrita para una iglesia en particular, en un tiempo particular, ¿qué importancia tiene? Sí tiene mucha importancia. Porque las iglesias están llenas de gente y la gente muchas veces cometen los mismos errores y caen en las mismas situaciones. Y esta carta es para nosotros, es como un abrir de ojos. Es para que nosotros aprendamos de las experiencias de aquellas iglesias para que nosotros no cometamos los mismos errores. Aquí el Señor lo primero que hace en los primeros versículos es que Él da una descripción de quién es Él. Y nos dice aquí la palabra, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Se está refiriendo a Jesús. Mire la descripción que usa Jesús aquí de Él. El amén, el así sea. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos alguna oración. Esta mañana yo escuchaba oraciones durante el aposento alto que decía, Señor, limpia nuestro corazón, Señor, ilumina nuestro camino. Y yo decía, amén. Porque cada vez que hay algo de esa naturaleza, afirmamos que así sea, porque el amén lo que significa es así sea. Y aquí Jesús se describe como el amén. En otras palabras, lo que Jesús va a hablar a aquella iglesia tiene cierto peso, tiene credibilidad. Y Él quería que ellos entendieran claramente quién era Jesús. Él estaba a punto de darle un mensaje y Él quería que ellos entendieran quién era Jesús. El amén, el testigo fiel, dice aquí, y verdadero. Jesús es la verdad. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y lo que Jesús iba a compartir en aquel momento era verdadero, era cierto. Y ellos tenían que poner atención. El principio de la creación de Dios dice esto. Y es importante que nosotros tengamos claro que este principio de la creación no quiere decir, no se está refiriendo como que Cristo fue creado primero. No. Hay gente que lo puede entender y pueden decir, llegar a la conclusión que Cristo fue el primero que fue creado. No. La palabra aquí, el origen de la creación, origen, se está refiriendo, o el principio se está refiriendo al origen. Cristo era el origen de todas las cosas. Cristo ha existido desde la eternidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en toda la creación. Toda la creación testifica, amén, sobre Cristo. Y Cristo aquí le está diciendo, yo soy el origen de todo, el principio de todo. Y Él empieza diciéndole aquí en la carta, yo conozco tus obras y
Este es el mensaje central de la carta, que es más bien una exhortación, es más bien, alguien pudiera quizás describirlo como un regaño, pero no es un regaño, es una exhortación de parte de Dios, porque Dios al que ama disciplina, dice la palabra. Dios es el Dios que si vemos que estamos caminando por el camino incorrecto, haciendo las acciones incorrectas, Él no va a pasar de lado y te va a obviar. Él te va a hablar. Y muchas veces la palabra de Dios, cuando es así, muchas veces nos incomoda. Muchas veces cuando escuchamos la voz de Dios que nos corrige, usualmente al hombre y a la mujer no le gustan que los corrijan. Pero Dios como Padre Celestial, usted como padre, si usted ve a un hijo de usted que está haciendo algo incorrecto y usted ama a ese hijo, y usted sabe que si su hijo va por ese camino, lo que le espera es algo malo, usted se lo va a decir y usted le va a decir: mira, hija mía, yo te amo. Y qué bueno que tú quieras prosperar. Y qué bueno que tú quieras realizarte como persona. Pero déjame decirte, hija, hijo, que por ese camino que tú vas, tú no vas a encontrar nada bueno. Que por este camino tú vas a encontrar esto y esto y esto. Y como padre, le dejas saber, porque esa es la responsabilidad de un padre. Cuando ve un hijo, aún cuando son mayores, ¿sabe? Hay que corregir a los hijos. Y hoy en día a los hijos no les gusta que se les corrija mucho porque ellos creen que se la saben todas, ¿sabe? Pero déjame decirte algo. Que ya nosotros hemos caminado un camino que todavía tú no has corrido. Y que hay sabiduría. Y que la palabra nos aconseja que nosotros prestemos atención al consejo del Padre. Un padre no te va a aconsejar para llevarte por el mal camino. Aunque los hay. Hay padres que son así. Pero eso no debería ser el caso en la familia de Dios. Los padres temerosos de Dios, las madres temerosas de Dios, siempre damos consejos para que nuestros hijos se acerquen a Dios. Y tú tienes que estar presto tu corazón para escuchar el consejo, para escuchar la exhortación, para escuchar quizás el regaño que te van a dar. Y aquí está Jesús y le está hablando. Y le dice algo bien que a mí me impacta mucho de este texto. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este texto expresa el sentir de Dios por aquellos que quieren vivir en un estado intermedio. Aquellos que quieren vivir 50% para Dios y 50% para ellos mismos. Frío se está refiriendo aquí a las personas que no tienen ni sirven a Dios, que viven a su antojo. Caliente son las personas que han recibido a Cristo, se han bautizado, que se han apasionado del Evangelio, que viven para Cristo, que no tienen excusas, que no tienen pretexto para servir a Dios, que están dispuestos
a tomar la cruz de Cristo y seguir hacia adelante, no importando lo que venga, no importando lo que tengan que dejar, han entendido que Cristo es el primero en su vida. Gloria al Señor. Los calientes son los que buscan la presencia de Dios. Los calientes son los que reconocen que son débiles ante Dios y que necesitan de Él constantemente. Los calientes son los que buscan la palabra de Dios para encontrar la voluntad de Dios, para crecer en la fe. Los que se preocupan por tener una intimidad con Dios. Los que se preocupan y no comprometen su fe con nada. Ese es el caliente. El caliente busca el rostro de Dios. Si hay calor, busca el rostro de Dios. Si hay frío, busca el rostro de Dios. Si hay nieve, busca el rostro de Dios. Si hay COVID, busca el rostro de Dios. Si hay Zoom, busca meterse a Zoom. Si hay servicio presencial, dice, yo voy a estar allí porque yo necesito de mi Cristo. Por otro lado, el tibio sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? ¿Por qué Jesús dirige estas palabras duras? Mire la imagen que usa Jesús. Lo que le provocaba a Jesús, algunos miembros de esta iglesia de la Odisea, que se habían dejado afectar por la tibieza espiritual. Tibieza espiritual. Jesús dice que le provocaba, dice, los voy a vomitar de mi boca. ¿Cuándo es que usted vomita? Cuando usted se come algo, ¿verdad? Que le cae mal, que le produce dolor estomacal, que le produce enfermedad. Esto, hermano, mire, esto es poderoso, ¿sabe? Quiere decir que Jesús está comparando y está diciendo a los tibios, a los que se jactan porque han sido prosperados, como aquellos creyentes de la Odisea, que dice la palabra del Señor que ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire lo que es eso. Mire lo que es el corazón cuando una persona no reconoce que tiene necesidad. Alguien lo dijo ahora. Eso se llama orgullo. El orgullo es una cosa, mis amados hermanos, que, mire, el enemigo utiliza como una alma y nosotros no nos damos cuenta para que nosotros seamos cristianos tibios. Porque el tibio confía más en sí mismo que en Dios. El tibio no reconoce, no se compromete con nada. Le importa un bledo si hay servicio en la iglesia o si hay en Zoom. Si la iglesia se congrega, si se predica el evangelio al aire libre o no se predica, el tibio no le importa porque el tibio piensa en sí mismo. El tibio es una persona carnal. El problema muchas veces, mis amados hermanos, que los creyentes podemos pasar por un proceso o un momento de tibieza y no nos damos cuenta
de que estamos tibios. Ese fue el problema de esta iglesia. Habían caído en este estado de tibieza espiritual, de ceguera espiritual, de falta de compromiso. Habían caído en este estado de conformismo, un estado crítico, pero que a la misma vez ellos se sentían que eran la última Coca-Cola del mundo, ¿sabe? Y se creían que estaban bien, pero que estaban bien mal. No tengo necesidad. ¿Cuántos creyentes ustedes buscan? Pues no, yo estoy bien. Yo tengo comida en mi casa, tengo apartamento, tengo buena ropa. Estos creyentes tibios de esta iglesia, lo que se preocupaba era por tener la ropa linda, porque allí, como se conocía, como un centro de textura fina, venían a la iglesia con un esplendor de ropa. Muy preocupado por la apariencia física, porque el tibio es religioso. Esa es la característica del tibio. Se conforma con la experiencia que tuvo 10 años atrás. No busca adelantar, no busca crecer. El tibio se relaciona con el mundo sin saber que la Escritura dice que aquellos que hacen amistad con el mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces el enemigo, el tibio viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios y dice: voy a ir a la iglesia el domingo y voy a cumplir, voy a ir allí una hora a escuchar al pastor con el tiqui-taqui y el taqui-tiki. Y ese pastor lo que habla es de pecado, y ese pastor lo que habla es de arrepentimiento, y ese pastor lo que habla es de santidad. No tiene otra cosa que hablar. A mí me interesa otra cosa. Pues yo te voy a decir, mi amada hermana y mi amado hermano, que de eso se trata el evangelio. A mí Dios no me puso aquí para hacerle cuentos de hadas. Aquí el Señor no me puso para yo traerle una reflexión de 10 minutos y después despacharlo y váyanse por ahí y hagan lo que ustedes quieran, que Dios los perdona y que ustedes van a llegar al cielo. Aleluya. Aquí Dios no me puso para traerle un curso de salud, un curso de motivación. Yo no soy un motivador. Los predicadores comprometidos con la fe, con el evangelio, con Cristo, entendemos que tenemos un compromiso solo con Dios de traer el mensaje, la palabra de Dios que restaura, que levanta, que redarguye. El compromiso que Dios nos ha dado a nosotros. Dios nos va a pedir cuenta qué hicimos aquí en el altar. Si fuimos pastores, predicadores que vinimos a la iglesia a entretener a la gente y a tener miedo por no hablar, que qué decir, porque la gente se va, se ofende. Le tenemos que dar cuenta a Dios. Y hay muchas iglesias por ahí que están entreteniendo a la gente, que están la gente tibia, pero mire que abundan. No cogen una Biblia nunca. No se arrodillan, solamente se arrodillan cuando tienen un problema. Eso es lo que hace el tibio. Cuando Dios le aprieta los tornillos, entonces empiezan a clamar a Dios y se acuerdan de Dios. Pero mientras tanto, yo estoy bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire, el filete miñón está lo que le llaman medium, ¿sabe? Tiene un poquito de algo así rosadito para que sea blandito. A mí no me gusta la carne que sea medium well, que sea, mire, que sea
well done, porque well done lo que usted es que se está comiendo un pedazo de cuero, qué sé yo. A mí, la carne tiene que estar blandita. Y mire, y ya Dios nos está dando ese filete miñón. Usted se ha comido ya parte de la mitad. Mire, fueron palabras. Esta carta contenía un contenido, hermano, pero fuerte. Ojalá fuese frío o caliente, le dice. Ojalá fuese frío o caliente, pero ¿cómo es que el Señor quiere que sea frío? En vez de, mire, el Señor prefiere, o sea, el Señor lo que está diciendo aquí, tibio no va para ningún lado conmigo, ¿sabe? Hay más esperanza de un frío, como Pablo, que era frío. Hay más esperanza de uno que dice, yo no voy a la iglesia, yo reconozco mi pecado, que uno que está sirviendo al Señor y no obedece al Señor. Porque una persona que no conoce a Dios, llega el momento que cuando la luz de Cristo le alumbra, reacciona y cambia y se torna a Dios y se arrepiente de sus pecados, porque se da cuenta de su necesidad. El tibio no tiene la capacidad, porque para él todo está bien. Yo no soy un criminal, dice el tibio. Yo no tengo vicios. Yo soy responsable. Soy una buena madre, soy un buen padre. Soy una buena hija. Respeto a mi mamá. Pero cuando le toca lo espiritual, se le hace difícil reconocer, ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis faltas, Señor. Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, yo te sirvo, voy a la iglesia, pero todavía te necesito cada día, cada momento, cada segundo, te necesito en mi vida. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Hay mucho más esperanza para un frío. Por eso el Señor dice, yo prefiero que sea frío o caliente, pero que no sea tibio. Vamos a ir al verso 17. Mire lo que el Señor añade. Me parece que el Señor le estaba dando una explicación a ellos. Escuche lo que dice el Señor. Me parece que este verso es como un rayo X-ray, unos rayos X que el Señor le tira. De vez en cuando el Señor nos tira unos rayos X. Y el Señor le dice, porque tú dices, porque tú te crees, eso es lo que tú piensas, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, mire el orgullo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban eso. El tibio piensa así. Y la respuesta del Señor es, y no sabes, y el Señor usa aquí 4 o 5 calificativos. Dice, y no sabe que tú eres un desventurado,
palabra desventurado es el opuesto a bienaventurado. Y si la palabra bienaventurado significa ¿qué? Bendecido. ¿Y cuál es otra palabra? Feliz. Felices. ¿Se acuerda Cristo cuando dio aquellas bienaventuranzas? Felices los pobres. Felices los que experimentan persecución. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores. Pero entonces aquí si la palabra bienaventurado significa feliz, entonces la palabra desventurado significa ¿qué? Infeliz. Que no tiene felicidad. Que no está bendecida. Que aunque esa persona cree que está bendecida porque tiene los recursos materiales, Cristo lo ve pobre. Cristo lo ve como un infeliz. Desventurado, miserable, una persona que hay que temerle lástima, pena, una persona que no se puede ayudar. Le dice ciego y desnudo. Y es interesante porque ellos conocían muy bien, tenían un ungüento para los ojos, para curar las enfermedades de la vista. Tenían ojos, pero estaban ciegos espiritualmente. Tenían muy buena ropa, estaban muy bien vestidos al día con la moda. Pero ante los ojos de Dios, Dios los miraba y lo que veía era una desnudez espiritual. Que traía vergüenza. ¿Cómo se sentirían aquellas personas hasta este momento que le estaban leyendo la carta? Dios le estaba haciendo un reclamo. Dios le estaba diciendo la verdad. Y ellos tenían ahora que tomar una decisión que iban a hacer. Algo que a mí me agrada de Dios y de la palabra de Dios es esto. Que Dios es straight. Dios no va con rodeo. Y nos dice las cosas, va al grano. Este es tu problema. Esta es tu situación. Pero a la misma vez no te deja ir. Porque cuando a usted le dicen la verdad, algunas veces la verdad duele, ¿verdad? Pero es mejor decir la verdad y no que la gente vive en engaño. Y así es el Señor. El Señor siempre va a decir la verdad. Él es el testigo fiel. Cristo es el testigo fiel. Y Cristo le da un consejo. En otras palabras, Cristo siempre nos da remedio para nuestra condición espiritual, para nuestra situación. Y le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pero, ¿cómo que compre oro refinado en fuego? ¿Qué les quiso decir el Señor Jesús? Te aconsejo que compre oro, pero no cualquier oro, oro refinado en fuego, para que seas rico
En otras palabras, ustedes quieren ser ricos, lo primero que tú tienes que hacer es abrazar la fe. Porque la persona que es tibia pone su confianza en otras cosas menos en el Señor. Y el apóstol Pedro dice que nuestra fe, como oro, tiene que ser pasada por el fuego. Esa es la fe que el Señor espera en cada uno de sus hijos. Una fe, hermano, inquebrantable. Una fe que se puede distinguir. Una fe, hermano, que nada nos mueva. Alabado sea el Señor. Y el Señor le está diciendo, yo te aconsejo que tú compres esa fe. Que eso no se puede comprar. Que esa fe tú lo vas a obtener cuando tú te metes con el Señor. Cuando tú empiezas a intimidar con Cristo. Y entender que servir a Dios se trata de una relación continua con el Señor. De un sometimiento continuo con el Señor. De un disponer para tú decirle, Señor, quebrántame, Señor, como tú quieras, enséñame, Dios. No importa el método, no importa lo que tú hagas, el método de disciplina, Señor. Pero si lo que tú vas a hacer me va a acercar a ti, gloria al Señor. Porque el Señor no te va a dar una carga, el Señor te disciplina porque tú eres hija de Dios. Compra vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es interesante que el Señor usa de aquellas cosas que ellos se jactaban, de aquellas cosas que ellos tenían en abundancia para hablarle a ellos de una manera espiritual. Ellos tenían la mejor lana, la mejor ropa, pero aquí el Señor le dice, compra vestiduras blancas. El Apocalipsis dice que son las obras justas, que son las obras de los justos. Vestiduras blancas, que significan la santidad del Señor. Son las vestiduras que el Señor nos pone cuando le recibimos, y son las vestiduras que vamos a tener cuando vayamos al cielo. Alabado sea su nombre. Las vestiduras que ellos tenían no eran las vestiduras que los iban a llevar al cielo. Él le está diciendo, póngase en vestiduras blancas para vestirse, para cubrir su desnudez y su vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que vean. Ellos conocían el colirio. Era medicinal. Tenían medicina, pero no podían, estaban ciegos. Qué triste decir estoy bien, pero estoy ciego espiritualmente. Y Jesús le dice, unge tus ojos con colirio. En otras palabras le está diciendo, tú tienes una enfermedad espiritual. Pero yo te estoy dando el consejo para que tú seas sanado. Verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En otra versión dice, yo disciplino. Esa palabra era una palabra de disciplina para aquel pueblo. Sé pues celoso. La palabra aquí celoso, yo quiero que usted entienda, no tiene que ver nada con lo que nosotros conocemos como celoso.
que si usted tiene una novia, una esposa y alguien se la mira, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? Esos que tienen novia. Usted está andando con su novia y viene uno por ahí y le tira el ojo a la novia de usted. Usted se enciende, ¿verdad? Pero no se enciende en ira. Que si lo coge y dice, mira manito, estate tranquilo, mira por otro lado, ¿sabes? Que aquí no se te ha perdido nada. Encenderse es lo que significa aquí la palabra que Jesús le está diciendo. Sé celoso. Enciende la llama del fuego espiritual en tu vida. No te quedes en el estado de tibieza, de conformidad. Tú tienes que ser una persona apasionada por mí. Y le dice, arrepiéntete. En otras palabras, mira, tú tienes que cambiar tu mentalidad. ¿De quién soy yo? ¿De qué yo espero de ti? Tú tienes que cambiar en tu forma de ser. Tú tienes que dar la vuelta y dejar esas cosas que me provocan a mí un dolor estomacal que no puedo soportar, que me da ganas de vomitarte. Arrepiéntete. Me encanta el verso 20. Le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, que ellos no sabían que Jesús estaba afuera. ¿Qué cosa? Iban a la iglesia, pero Cristo no estaba en el corazón, Cristo estaba afuera. Cristo por ahí tocando, yo quiero entrar ahí a su iglesia. Y ellos allá, locos por irse ya. Y Cristo loco por entrar a la iglesia y manifestarse y tocar y sanar y levantar y restaurar. Aleluya, porque eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Cristo quiere revolcar todo lo que hay en nuestro ser y llevarnos a otro nivel. Pero muchas veces nosotros estamos tan entretenidos con las cosas materiales, envanecidos. Y Cristo está tocando y esperando y dice ahí, yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está dispuesto a hablarte. Él estaba llamando. ¿Cuántas veces te ha estado llamando el Señor? Mira, nena, yo soy el que te estoy hablando. Estoy esperando porque yo no te voy a forzar. Mire lo que dice ahí. Yo estoy a la puerta y llamo. Él no se mete obligado, porque Dios no quiere que tú le sirvas por obligación. Dios quiere que tú le sirvas porque tú tienes un corazón agradecido. Eres una persona que ha sentido el perdón de Dios, que ha sentido la misericordia de Dios, que quiere servir a Dios con un corazón sincero, completo. Eso es lo que Dios espera. No por obligación. El que sirve a Dios por obligación, tarde o temprano, mis amados hermanos, no va a servir a Dios. Por eso usted nunca debe obligar a un hijo. Tú tienes que servir a Dios. Y tú, no. Uno le da el consejo. Uno le habla. Le abre los ojos. Le unta un poquito de ungüento en los ojos
a ver si le caen las escamas. Pero nada de forzar. Nada de forzar. Hay una promesa aquí linda. Si alguno oye mi voz, hay muchos que van a escuchar el mensaje, pero pocos toman la decisión personal, porque se trata de una decisión personal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice el Señor? Entraré a Él. Dios lo que está esperando, Dios te está tocando. Y tú lo que tienes que abrirle esa puerta y decir: Señor, yo me rindo. Ya no más, Señor. Ya no más, Señor. Yo te necesito. Entra a mi vida. Entra a mi corazón. Y sé tú el dueño de mi vida, Señor. Porque tú sí vas a saber cómo dirigirme. Tú sí sabes lo que me conviene, Señor. Yo no sé. Yo creo. Yo pienso que sé. Por eso la palabra dice: no seas sabio en tu propia ¿qué? Opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Busca consejo de Dios. Dice: y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso está hablando ahí, hermano, de relación. Sabía que habían 3 comidas, pero había una a la cual se está refiriendo aquí el texto, donde las personas se sentaban y compartían y dialogaban. Y era la comida, no era una comida liviana, no era una cena liviana. Entonces Jesús lo que está diciendo aquí es que Él está dispuesto, Él anhela, Él está esperando sentarse contigo, intimidar contigo, que Él quiere escucharte. Y en esa conversación y en esa relación, Él te va a sanar. Vas a sentir la presencia de Dios en tu vida. Vas a sentir el cuidado de Dios en tu vida. No va a ser una relación de que un monólogo donde yo hablo y Cristo se queda callado, sino es que tú le vas a hablar a Él y Cristo te va a hablar a ti. De padre a hijo y de hijo a padre. Que tú vas a poder abrir tu corazón y expresarle al Señor y Él no va a taparse los oídos. Él te va a escuchar. ¿Cuántos adoran al Señor? Una iglesia rica pero pobre. Creyentes ricos materialmente pero espiritualmente en una decadencia espiritual, en una ceguera espiritual, en una apatía espiritual, en una dejadez espiritual, en una desconfianza de Dios. De eso es lo que está hablando Dios a esta iglesia. Y le dijo: por tanto ustedes tienen que arrepentirse, buscar de mí, porque ustedes no pueden seguir viviendo la odisea en ese estado de tibieza espiritual. ¿Están entendiendo, siervos y siervas? Y qué bueno que este mensaje es universal. Hay iglesias que usted van, todas estas cosas son en oro, copas de oro donde se toma la cena del Señor, cruces en oro, mire, una opulencia tremenda.
Usted se queda sorprendido. Los asientos. Pero poca presencia de Dios. Poca presencia del Espíritu Santo. Que están como esta iglesia. Somos ricos. Nos hemos enriquecido y de nada tenemos falta. Pero también nosotros nos tenemos que aplicar como creyentes. Para no ser dejados, para no ser engañados por el enemigo. Oh, pastor, eso se aplica a los que tienen dinero. No, escúchame bien. Hay ricos pobres y hay pobres también. Y hay pobres ricos. ¿Cuáles son esos pobres pobres? Que también han sido engañados por la jactancia, por el orgullo, por la vanidad, que han dejado a Cristo y han puesto su confianza en las cosas materiales y no en las cosas de Dios. Y el propósito de Dios es que tú seas rico, prosperado en todo, pero que seas también rico espiritualmente. Que cuando venga una persona donde ti, tú le puedas dar el consejo espiritual y la palabra que necesite esa persona. Que cuando tú sepas de alguien que está enfermo o enferma, que tienes una necesidad, que tú vayas y exprese el evangelio, tu amor, de una manera concreta. De eso se trata, mis amados hermanos. Póngase en pie. Y este es el tiempo donde el Señor nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar, a echar un vistazo cómo estoy caminando mi vida con el Señor. Este es el momento donde el Señor nos dice: coge tu termostato, enciende el termostato a ver cómo está esa temperatura espiritual en tu vida. Y el Señor nos dice: vamos a ir a la cuenta. Cierra tus ojos y vamos a orar. Nadie es perfecto. Y Dios no quiere que nosotros seamos creyentes tibios, porque le causa malestar. Él quiere que seamos cristianos, discípulos, fervientes, gozosos, apasionados por el Señor. Padre, en esta hora, gracias te doy por el mensaje de tu palabra. Y gracias, Padre, porque es un recordatorio para mí, para que no vayamos a permitir caer en una situación de tibieza espiritual. Te doy gracias, Padre, porque esta tu palabra, Señor, es buena. Y aunque es dura, Señor, como espada de dos filos, Señor, que rompe, es como un marrón que rompe la piedra, dice tu palabra. Que, Señor, que llega a nosotros, Dios, y nos sacude, nos entremece, Señor. Pero es para bendecirnos, para hacernos bien. Enséñanos, Dios, a tomar tu palabra, a recibirla con gozo, Señor, y a darte gracias. Bendice a esta tu iglesia. Bendice la iglesia universal, Señor. Bendice a todos los creyentes, Dios. Y permite, Dios, que se hubieran
algún creyente, Señor, que se ha dejado, Dios mío, influir, y llegado a un estado de tibieza, Señor, yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia y que tú le ayudes. Que tú en esta hora, Señor, sea con cada uno de ellos, que ellos se puedan tornar a ti, Dios. Porque tú siempre estás dispuesto, Dios, a entrar, a cenar con nosotros. Si hubiera alguna persona que no te ha recibido, Señor, que no ha recibido a Cristo, tu Hijo amado, como su Salvador y único Salvador personal, te pido que en esta hora, Dios, y que te está pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados, yo te pido, Padre, que en esta hora tú le ayudes, que en esta hora, Dios, tú le visites, que en esta hora, Dios, Espíritu Santo, tú vengas sobre él, sobre ella, Dios, que tú le arropes, Dios, y que tú, Señor, en este momento, Señor, que hay confesión, Señor, de pecados, que hay arrepentimiento, Señor, tú, Señor, le limpies con tu sangre preciosa y que tú lo unas, Señor, al cuerpo de Cristo. Y que de hoy en adelante empiece a experimentar la vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Te doy la gloria y te doy la honra porque tú siempre te la mereces.